Vamos a conversar con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, nada menos que Lucio Castro. Hace algunos días atrás se ha puesto de moda, cada vez con más fuerza, el nombre del señor Quero como ministro de Educación, lamentablemente por críticas duras, severas y me parece que justas que se hacen contra su persona a propósito de niñas, niños, aguajunas. Dicen que en los próximos días él y la ministra de la Mujer van a ir a disculparse en el lugar, en la zona correspondiente, pero la pregunta que nos hacemos es, más allá de este exabrupto, ¿el ministro de Educación está cumpliendo su papel? Vamos a preguntárselo a Lucio Castro. Lucio, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Agradecer la oportunidad que se otorga al Magisterio Nacional. Mira, la expresión del ministro de Educación indudablemente ha sido un despropósito, una torpeza que tiene que generar una reivindicación inmediata. Y lo cierto es que la sugerencia que el SUTEP desarrolla es que se dedique a enfrentar los problemas que sí tiene educación, que nosotros hemos desnudado, denunciado de manera reiterada: infraestructura, alimentación, y ahora se suma un informe que se hace público en el que más de 1 millón de alumnos están fuera del sistema. Otro problema se hace más notorio, que es el acceso y la permanencia del alumnado en educación. Es increíble que desde el sector de educación no se haga nada por asegurar presencia y permanencia de alumnos en el sistema, dejarlos prácticamente abandonados y con un futuro ni siquiera incierto, ya con certeza perdido, y eso es responsabilidad del Estado y creemos que esa situación debe cambiar. Eso es lo que hemos venido nosotros planteando y exigiendo. ¿Estamos hablando de 1 millón de niños? 1 millón de niños que no están en el sistema, y eso no lo dice el SUTEP, lo dice el mismo Ministerio de Educación, en el que establece que estos son el número de alumnos que no están en el sistema, y nosotros decimos definitivamente por abandono, desatención del Estado y gobierno, que hace un poco o nada para que esta situación cambie. Ahora, ¿no ha sido un exceso, quiero decir, académico de parte de Lucio Castro decir que el ministro de Educación se ha convertido en escudero de la presidenta Dina Boluarte? Mira, es una aseveración hecha por un conjunto de dirigentes sindicales, por también medios de comunicación, y una situación concreta es que la práctica lo demuestra. Ha venido defendiendo cerradamente a la presidenta del país, y nosotros decimos, ha hecho una defensa indefendible, y lo que tiene que hacer es acreditar su sapiencia en el manejo del sector, y ahí lo cierto es que los grandes problemas siguen subsistiendo, y nosotros decimos, atención, prioridad a la educación, decisión política para enfrentar los grandes problemas que siguen siendo infraestructura, alimentación, equidad, acceso, calidad, capacitaciones, remuneraciones de los trabajadores. Recuerda que hemos tenido un paro nacional el 23 de mayo, que ha sido potente en el país, en el ánimo de que el gobierno y el Estado reflexionen y mire con prioridad la educación, solucionen la plataforma de lucha. Han habido atenciones medianas, porque se han enviado proyectos de ley al Congreso, de los cuales todavía no sabemos si hay aprobación o si estos temas van a ser atendidos. Y si las cosas siguen así, observando desatención, despropósitos, abandono de la educación, el malestar e indignación del magisterio, los trabajadores, va a incrementarse y va a ser indetenible una medida de lucha. Nosotros tenemos una reunión nacional el 28 y 29 de junio y lo que estamos percibiendo es sumo malestar de los trabajadores. Y ellos van a determinar qué va a suceder con el sindicato y con la educación y con los derechos de los trabajadores. Usted dice que el 23 de mayo hubo una paralización contundente de parte del SUTEP. Bueno, ese mismo día el ministro de Educación salía a la prensa a sostener que no se sentía la paralización. Bueno, lo que hizo fue hacer su trabajo. Y lo cierto es que ante ese poco porcentaje que él señalaba, él nos recibió en la puerta del ministerio y él pudo constatar esa presencia numerosa, multitudinaria del magisterio, que expresaba en marcha y movilización su rechazo a la desatención por la educación y la lesión permanente que no encuentra solución de los derechos de los trabajadores. Escudero de la presidenta Boluarte y, digamos, una desatención a su sector. ¿Tendrá sapiencia sobre el sector el señor Quero?
En cualquier país del mundo, los gobiernos tienen responsabilidades que atender. Nosotros decimos que son obligaciones de este gobierno solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, y está descontrolada. El tema de la recesión económica, y somos los trabajadores los que sufrimos los ajustes y lesiones de esta desatención. El tema de trabajo para los peruanos. No es cifra el SUTEP, cerca del 80% de informalidad, que quiere decir peruanos que sobreviven y subsisten y hacen los esfuerzos para llegar al día siguiente. El tema del alza del costo de vida, el encarecimiento de productos, significa que este gobierno no está respondiendo a las expectativas del país, no está cumpliendo con lo que el país espera, y por eso encuentra un rechazo de más del 90%, no solo la presidenta, también el Congreso de la República y también otras instituciones que representan al Estado. Y el ministro de Educación, decimos que defiende lo indefendible, porque eso que es real e innegable, lo trata de tapar con un dedo. Y lejos de dedicarse a educación, dedica más tiempo a la defensa de la Presidenta de la República. Bueno, si mal no recuerdo, fue el ministro que dijo que había la posibilidad de que ella lanzara su candidatura a la presidencia si es que se hacían modificaciones a la Constitución. Además de defensor, en todo caso expresa sueños y utopías. Nosotros sabemos, como trabajadores y en contacto con trabajadores, cuál es el sentimiento de la población para con la presidenta, para con sus actos como que gestionan el Estado, y son de repudio y rechazo completo. Entonces, eso es una locura. ¿Qué hay del 6% del presupuesto general de la República para educación, Lucio Castro? Mira, eso tiene que ver con una decisión del gobierno y un complemento obligatorio del Congreso de la República, cumplir con la Constitución. El artículo 16 de la Constitución, segundo párrafo, establece de manera expresa que para educación se debe destinar el 6% del PBI, y no se cumple. Y nosotros consideramos que ahora que los temas sensibles aparecen, notorios, que se visibilizan, consideramos que el Congreso y el Gobierno deben complementar su trabajo y asegurar que se cumpla la Constitución, esto es, destinando el 6% del Producto Bruto Interno para educación, tal como lo manda la Constitución, y asegurar de esta manera atención a los grandes problemas que tiene el sector, de tal manera que la educación sea vista con prioridad y no con el abandono que tiene durante toda la historia republicana. Usted, digamos, ha hecho un mapeo del gobierno de la señora Boluarte hace algunos minutos. ¿No estaremos, digamos, muy cerca de un cambio institucional del país? ¿Asume usted que esto va a seguir hasta el 2026 con nuevas elecciones? ¿Cómo ve el panorama de la crisis? Nosotros la vemos de una manera muy preocupada. Consideramos que esta crisis tiene salidas políticas y depende de decisión política. Hemos planteado la necesidad de un adelanto de elecciones y consideramos que, como están las cosas, resulta siendo una necesidad. Hemos planteado el tema del referéndum constitucional porque encontramos y comprendemos que ahí está de alguna forma el meollo del asunto. Nosotros, a ver, solamente en educación uno revisa el artículo 13 al 19 que trata de educación, y lejos de encontrar una promoción de la educación pública, el aseguramiento de la responsabilidad del Estado para con la educación pública, está la promoción de la educación privada. Si uno revisa otros artículos de la Constitución va a encontrar que la preocupación y atención son por reducidos sectores y no por la mayoría de la población. No se asegura reducir brechas de desigualdad, al contrario se las incrementa. La Constitución es la que de alguna forma determina cómo está organizado el Estado, y lo evidente es que el Estado no está organizado de la mejor manera. Usted dice adelanto de elecciones, pero para que eso ocurra tiene que haber voluntad política del Congreso, y aparentemente no la hay. No hay voluntad política, no hay el ánimo de darle salida a los problemas políticos en el país, y eso agudiza y hace latente una situación de convulsión social, porque es innegable, no lo dice el SUTEP, lo dicen las encuestas, lo dicen las distintas manifestaciones, hay un rechazo a la forma como se está actuando desde el gobierno y desde las instituciones representativas del Estado. El Congreso está desacreditado, el Poder Ejecutivo está desacreditado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría. Y eso no lo dice el SUTEP, eso lo expresa la población. Entonces, si no hay una mirada política, si no se busca una solución a este descrédito, si no se desarrolla políticas y atención y no se busca la reactivación económica, esto es un tema latente.
Muy bien. Usted habla de convulsión social y yo sí puedo decir, porque lo vi, la contundencia de la paralización del SUTEP el 23 de mayo. Pero una convulsión social se puede originar por indignación, la gente saliendo a las calles. Pero algunos dicen que este es un país de cadáveres, la gente no sale, la gente no protesta. Se manifiesta en los sondeos o en las encuestas y punto. Mira, la gente está afectada terriblemente por la situación económica, las mayorías en el país, y tienen tiempo para desarrollar su trabajo y subsistir. Y lo otro es que, si bien es cierto, cuestionan, critican, tienen un latente sentimiento de rechazo y repudio a lo que se hace, también es cierto que tienen mucha incredulidad y desconfianza con todos aquellos que aparecen como voceros de su malestar. Entonces aquí hay también toda una reflexión desde las organizaciones políticas, sindicales que hacer para recuperar esa confianza, para que el pueblo y las mayorías en el país expresen de manera visible todo aquello que sienten. ¿Qué habrá pasado? Y con esto ya no le quito más tiempo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué esta desconexión de la población con los políticos, con los líderes sociales? ¿Qué ha ocurrido? Para nosotros hay una expresión que la práctica es criterio de verdad. Y es el comportamiento que desarrollan esos actores políticos. Mira, el Congreso de la República hace poco ha aprobado un proyecto de ley en donde garantiza que aquellos trabajadores que tengan 3 años, dice el proyecto, docentes que tengan 3 años de contrato van a poder ser nombrados. Y esto aparentemente genera alegría en el magisterio, pero es una estafa, un engaño, porque se juega con las expectativas de los trabajadores. En el país hay, por ejemplo, 145.000 contratados que quieren nombramiento. El SUTEP exige nombramiento para ellos. Y de estos 145.000, hay algo de 29.000 que trabajan en lo que nosotros llamamos plazas en reemplazo de docentes. Hay también profesores, algo de 25.000, que trabajan en plazas de reemplazo, en plazas eventuales, 75.000 en plazas orgánicas, etcétera. Y lo cierto es que aquellos que no están trabajando en plazas orgánicas reúnen más requisitos y de acuerdo a este proyecto de ley no van a ser nombrados. Entonces aquí lo que se va a generar es una discriminación y confrontación. Y por otro lado, tú encuentras que hay 240.000 profesores inscritos en el proceso de nombramiento actual para disputar 50.000 plazas. Y acá este proyecto de ley, lejos de buscar solución al problema, lo agudiza y provoca confrontación. El Congreso, por ejemplo, debería estar más preocupado en aprobar proyectos de ley que realmente sintonicen con la necesidad de los trabajadores. Hay un proyecto de ley que asegura el bono de 380 ganado en negociación colectiva por el SUTEP. El Congreso no dice nada. Hay un proyecto de ley que asegura 400 soles de escolaridad para los docentes recientemente nombrados. El Congreso no dice nada. Hay un proyecto de ley sustentado y presupuestado por el Ejecutivo para efecto de que se pague a los docentes que han cesado el año 2022 y 2023. El Congreso no dice nada. Está la Constitución que dice el 6% del PBI. El Congreso no dice nada. Estos temas irritan, generan indignación en la población magisterial. Y por supuesto, si uno va a los distintos sectores, va a encontrar la misma sensación. Entonces, el Congreso, con el sentimiento de la gente. El Congreso está manejado por quienes perdieron las elecciones pasadas. Definitivamente, quien perdió en la elección, en la respuesta popular, está en mesa prácticamente gobernando y encontramos ahí una coalición, decimos nosotros, entre el Ejecutivo, entre el Legislativo, entre instituciones diversas del Estado, para sostener la forma como está organizada nuestra sociedad y es más, para generar impunidad a todos los ilícitos cometidos y asegurar hasta el triunfo de ellos el 2026. Una pregunta de Yapa a propósito del 2026. Hay 28 partidos políticos ya inscritos, seguramente por ahí se están haciendo algunas alianzas. Está en ciernes un grupo de 14 partidos que también podrían agregarse. ¿Cómo cree que sucederá el trámite de las acciones de cara al 2026? ¿Qué podría decir frente a este fraccionamiento de grupos políticos? El número excesivo de organizaciones políticas genera una lectura, que los partidos no están funcionando, no tienen la dinámica ni la actividad que debieran tener. Y lo que obliga a la existencia de tantos partidos es a la unidad, es a trabajar, asegurar trabajos conjuntos y entendemos que aquí lo que se van a generar es distintos frentes y la población va a tener que optar de manera responsable por aquella organización o frente
que tenga compromisos que realmente asuma. Lo que ha ocurrido en la política es que los compromisos que se han asumido electoralmente, una vez gobiernos, se han abandonado. Y eso ha contribuido a esa generación de desconfianza y descrédito. Entonces aquí, por ejemplo, el magisterio considera que la única manera de poder encontrar solución a los problemas de los trabajadores, del magisterio y del país, es también participando en política. Y ese es un tema que está en discusión en el sindicato. ¿El SUTEP va a participar en la política activa? Nosotros, el SUTEP es un frente único que reúne a los maestros que piensan de manera diferente, pero consideramos que el análisis, la búsqueda de solución a los problemas magisteriales nos tiene que obligar a desarrollar una acción adecuada, que van a decidir los maestros. Y lo que sí garantizo es que van a haber maestros presentes en el Congreso para de manera conjunta ir solucionando los problemas de los trabajadores. Y consideramos que los que estén van a ser mucho más idóneos que los que hoy están, que se han caracterizado por ser mediocres, ineptos y corruptos. ¿Y cómo van a participar en las elecciones del 2026 los profesores del SUTEP? Te decía de que el SUTEP es un frente único, hay gente que está en partido de izquierda, partido de centro, etcétera, y entendemos que ellos llegarán al Congreso y los maestros sabrán también determinar a quién respaldan, a quién le exigen compromisos y a quienes le van a exigir el cumplimiento de los compromisos. Y esa es una orientación y batalla que vamos a desarrollar prontamente para encontrar, en nuestro entender y convencimiento, soluciones concretas a nuestros problemas. 30 segundos para que se dirija a los televidentes y exprese alguna reflexión, Lucio Castro. ¿No? Agradecer a la población, padres de familia, movimiento social, por haber respaldado el paro nacional del 23 de mayo, a los maestros que hoy en número de 300.000 confían en el SUTEP, lo convierten en el sindicato mayoritario, y el compromiso nuestro para seguir batallando en la defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores y también de manera articulada en defender los intereses del país. Ha sido muy amable. Muchas gracias a Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Nos vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Pulso Informativo.